Hace un mes que estamos hablando sobre los últimos tiempos, los tiempos difíciles que viene a la tierra. Los tiempos difíciles que viene a la tierra comenzó desde que Jesucristo resucitó. Los últimos tiempos comenzó desde la resurrección de Jesucristo para acá. Últimos tiempos significa en el tiempo de la gracia, tiempo del Espíritu Santo, porque el tiempo del Padre terminó, Jesucristo, el tiempo del Hijo, vino y se cumplió. Todo lo que había hablado de Él, los profetas, cumplió. Y ahora, tiempo del Espíritu Santo. Amén. Estamos viviendo en los tiempos finales. En estos tiempos finales, el Señor venía hablando aquí en esta iglesia. Este año para adelante va a ver usted cosas que nunca ha visto. La humanidad, la tierra va a sufrir difíciles situaciones, vienen a la tierra, pero el Señor nos habló que Él va a estar con nosotros, que no tuviéramos miedo, que no miráramos a los problemas que tenemos, que miráramos a Él, que no miráramos al hombre ni a las personas, porque el hombre que mira a su propio semejante, a ser humano, es un tonto, dice la Biblia, Jeremías capítulo 17. Y también son maldecidos. Maldecidas aquellas personas que siguen consejos de su propia voluntad, que no siguen los consejos de Dios. Caen en la maldición. ¿Por qué? Porque separamos bajo la dirección de Dios, entramos dirección nuestra propia, que está bajo control del enemigo Satanás. Y Dios no puede hacer nada. Usted es el que decide cómo dirigir su vida. Dios no puede ir contra la voluntad tuya. Por lo tanto, estábamos estudiando sobre cómo serán en los días finales la gente. Habíamos estudiado cómo serán la gente que se encuentra, habíamos estudiado 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5. No te asustes cuando vean este tipo de personas en la familia, en la comunidad, en el país o en la ciudad donde vive usted, que se encuentre ese tipo de personas. Usted léalo cuando vaya a la casa. Ya hemos estudiado esa palabra. 2 de Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Pablo dice: no te metas con esa gente. Pero hoy vamos a estar estudiando cómo serán las iglesias. Cómo serán las iglesias de este tiempo, del tiempo después que se fue Jesús, tiempo de los apóstoles para acá, y es el tiempo de hoy. ¿Cómo está la iglesia? Desde que Jesús se fue, al establecer su reino aquí en la tierra, encomendó a los apóstoles, primeros 12 apóstoles, al apóstol Pablo, que escribió casi la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahí Pablo ha hablado, ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que va a suceder. Entonces vamos a estar estudiando, estamos estudiando sobre cómo será la iglesia. No hay las iglesias. La iglesia es una sola. Recuerda. Pero en el mundo natural hay muchas iglesias. Pero en el reino espiritual, para Jesús, hay una sola iglesia. Aunque son de diferentes doctrinas, aunque son de diferentes nombres, algunos son antiguamente organizaron, algunos se están levantando ahora. ¿Cuáles son las verdaderas? Para Dios es una sola iglesia. Todos los que lleva la presencia del Espíritu Santo
Esa es su iglesia. Todos los que no llevan la presencia del Espíritu Santo no es la iglesia de Dios. El Espíritu Santo nos dijo: yo no estoy en todas las iglesias, porque no todas las iglesias son mías, porque algunas están en el nombre de Dios, pero dirige otro espíritu. Eso tenemos que estar, estamos seguros, sabemos. Todas las iglesias tienen diferentes doctrinas. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Yo no traigo ningún apunte. Hoy vamos a aprender muchas cosas que tú no sabes, ni yo tampoco lo sé. Hoy Dios nos va a hablar. Ponga su mente y ponga mente en blanco, en claro de lo que vas a escuchar. Lo que hayas aprendido en su iglesia, lo que haya enseñado en su iglesia, déjalo para atrás. Hoy trate de escuchar de lo que hoy vamos a estudiar, de la palabra de Dios. Es muy importante, porque se trata de nuestra salvación, nuestro futuro estadía en la eternidad, en el cielo o en el infierno. Muchas cosas que cuando esta noche yo estaba meditando en la palabra del Señor, yo no estaba leyendo la Biblia, yo estaba comunicando con el Señor. Tal vez muchos no lo creen, pero el Espíritu Santo habla. Vamos a segunda de Pedro. Vamos a escuchar qué dice apóstol Pedro sobre la iglesia, que después de los apóstoles hasta el sol de hoy, cómo están y cómo serán. Y los cristianos tenemos que estar despiertos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: en el pueblo hubo falsos profetas. Cuando dice falsos profetas, vamos a definir qué es profeta. Profeta son personas que Dios elige como su representante. A través de esa persona Él habla. Cuando esa persona habla, Dios mismo está hablando. Puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser cualquier persona. Dios puede usar para usarlo por un momento. Pero hay personas que tienen llamados para eso. Pero para usar, Dios puede usar cualquier persona para hablarle a un ser humano. Hasta un animal Dios puede usar para hablarle a un ser humano. Pero cuando hay un llamado, es otra cosa. Cuando hay un llamado, Dios lo capacita. Dios lo da todos los elementos que necesita para operar, como su vocero, como su representante, como su profeta, como su apóstol, como su evangelista, como maestro, como pastor. Dios le da todos los dones necesarios para operar como su representante. También hay dones proféticos. Aquí hay profetas. Dios habla. El domingo pasado hablaron algunas hermanas que estaban aquí, ¿verdad? Los que escucharon, los que estuvieron aquí, el Señor le habló a cada uno. Esos son dones proféticos, don de profecía. Espíritu Santo le da una habilidad especial a una persona. Ese es un don profético. El Señor me ha dado varios dones. Esos son dones espirituales. Entonces, los dones espirituales no se alcanzan por el esfuerzo humano. Único el ser humano puede hacer es estar bien delante del Señor, obedientemente, y de acuerdo a su llamado en lo que Dios va a usar, Dios lo arma, lo prepara, lo capacita,
le da todo lo necesario para operar como su instrumento. Entonces, profetas son aquellas personas que Dios escoge, que Él va a usar para hablarle a su pueblo. Habla de la justicia. Los profetas hablan de la justicia. Lo que está bien, lo que está mal, le dice. Para exhortarlo, para animarlo, no para desanimar, sino corregir los errores. Esos son los profetas. Cuando usted viene a la iglesia, el pastor que habla, algunas veces nos reprende, ¿verdad? Dios usa a las personas. Por eso la palabra de Dios dice: en el pueblo hubo falsos profetas. ¿Cuál pueblo? En el Antiguo Testamento ha habido profetas falsos. ¿Cuándo es falso? Tenemos que aprender cuándo es un profeta, un pastor, un cristiano, una iglesia falsa o falso. Hoy vamos a aprender. Un profeta falso es cuando puede ser una persona estudiada, puede ser una persona ha estado en la iglesia, una persona puede estar dentro de una congregación, pero eso no le hace representante de Dios. El representante de Dios cuando Dios unge con su espíritu para ser su representante. Algunos son estudiosos, pero no son representantes. Entonces ellos pueden predicar, pero humanamente, lo que aprendió, lo que enseñó algún pastor, algún seminario, algunas personas estudiosos que le ha enseñado. Eso lo puede enseñar, pero no hay inspiración. No hay inspiración espiritual. Dentro del pueblo de Dios han habido. Entonces, ¿cómo podemos identificar el falso profeta? Porque algunas veces Dios mismo, cuando vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante, usted puede leer. El Señor dice: si una persona te da palabra, tal vez pierde, ¿cierto? Pero después esa persona te conduce a llevar cosas que no debe de hacer, es un falso profeta. En Deuteronomio dice: cuando encuentre ese tipo de persona en la congregación, tenga cuidado, no vaya sigo detrás de él, porque esa persona te van a llevar a otras cosas. Dios permite para probarte cómo está su fe. Así dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dios prueba nuestra fe. Una persona viene y te quiere hacer una cosa, o orar con ella, o después empieza a llevar a su iglesia, o invitar a hacer alguna actividad. En la actividad traen algunas cosas que no está a agrado de Dios. Tal vez usted toma una cervecita, empieza a bailar. Eso no es nada malo. Nada malo para los que no creen. Los que están realmente con la presencia del Espíritu Santo se identifica cuando no está bien y cuando está bien. Por eso Dios pone en nosotros la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que identifica lo correcto. Nosotros lo natural lo identificamos, lo que nos parece que es tan mal, lo que hacemos daño a otra persona, eso es malo. Matar es malo, robar es malo, ¿verdad? Pero no nos identificamos los pensamientos malos que pasan por nuestra mente. No lo identificamos algunas doctrinas que estamos practicando dentro de la iglesia. Entonces, para ser humano, todo lo que para mí está bien, todo está bien. Pero el bien se calcula con la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es lo correcto? Se mide
con la voluntad de Dios, no con la voluntad humana. La voluntad humana siempre es manipulada por el enemigo y creemos que estamos haciendo bien. Uno dice, bueno, tengo que trabajar, no voy a la iglesia, hoy tengo que trabajar, ¿verdad? O pensamos, bueno, Dios sabe que estoy cansado, hoy voy a descansar, ¿verdad? Y creemos que, bueno, Dios no se va a enojar conmigo. Eso pensamos nosotros. Pero tú mismo estás aceptando al enemigo, obedeciendo al enemigo, no hacer lo que debe de hacer como hijo de Dios. Un creyente debe de hacer lo que tiene que hacer. El cristiano debe de saber lo que tiene que hacer. No tiene que decir nadie a usted lo que tiene que hacer. La presencia del Espíritu Santo provoca en nosotros para hacerlo. Por eso Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce en nosotros el deseo de hacer y querer hacer el bien para que su voluntad se cumpla en nosotros. Por eso Dios tiene que poner su presencia en nosotros, que es el Espíritu Santo. Cuando venimos a la presencia del Señor, segundo Corintios, carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dios pone su presencia, que es Espíritu Santo, como sello. Es el que nos va a ayudar a hacer la voluntad del Señor, para que todas las promesas, toda la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Entonces es el que nos guía. Pero cuando la persona no tiene esa presencia del Espíritu Santo, el hombre por sí mismo es difícil, imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia dice, Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú vas a agradar a otra persona, a ti, parece que está haciendo bien. Vengo a la iglesia, aplaudió, todo, ya. Dios ya sabe que ya fui a la iglesia, ¿verdad? Usted puede leer, saber la Biblia, toda la Biblia puede saber, pero con eso no trae Espíritu Santo en tu corazón. Usted puede venir todos los domingos, todo el día, hasta puede dormir en la iglesia, pero ese no te trae el Espíritu Santo en su vida. Usted puede orar todo el tiempo, orando siempre. Eso no trae la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Usted puede cantar todas las alabanzas que hay en el mundo. Muchas veces creemos que las alabanzas traen el Espíritu Santo en nosotros. No es verdad. Esas son opiniones humanas. No es verdad. ¿Quién trae el Espíritu Santo? ¿Cómo traemos al Espíritu Santo? No por lo que uno hace. El Espíritu Santo traemos por la obediencia. Cuando tú lo obedeces a Dios, trae la presencia del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 23. Si usted me ama, obedecerá mis mandamientos. Y si obedece mis mandamientos, vendremos a hacer nuestra morada. Dios no viene por otra cosa. No, porque tú lees la Biblia. Hay personas que creen que porque antes de voy a hacer el Salmo 91, Salmo 23, que voy a estar bien. Usted va a encontrar muchas mentiras en el Facebook. Aquí le doy los salmos de bendición. Salmo no es de bendición. Salmo es para alabar a Dios. No es de bendición. Empieza a mencionar Salmo 91. Esas son promesas. Salmo 91 es promesas. Ahora depende de ti si obedeces a Dios. Todas las promesas que están en Salmo 91 se cumplen en ti si obedeces. Todas las promesas que hay en la palabra de Dios, 32,000 promesas que hay en la palabra de Dios, yo no conté, ni ningún científico haya contado, sino el Espíritu Santo me dijo. Nos dijo, hay 32,000 promesas en la Biblia. Ese es para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Y para que se cumpla eso, tú tienes que obedecer las cosas que Dios dice. Actuar como Dios dice que actúes. Viva como Dios dice que vivan. Entonces, el enemigo se va a levantar para que esas promesas no se cumplan en tu vida.
desde el principio y ahora más que nunca va a actuar para que las promesas no se cumplan en la vida tuya y la vida de sus hijos y en la descendencia. Hoy en día hasta el enemigo hace para que no tenga descendencia. El enemigo es malísimo, es malo. Y nosotros, sin la presencia del Espíritu Santo, nos manipulan. Y no sabemos. Y creemos que estamos haciendo bien. No, yo soy así. Yo soy estudiado. Voy a vivir bien. ¿Quién dice que las bendiciones se activan con la sabiduría humana? Las bendiciones se activan con la presencia del Espíritu Santo. Dios es el que activa. Él es el dueño de todas las cosas. Si Dios si usted, las bendiciones ya está dada, solo obedecerlo y verá que las cosas, como dijo, estaba dando su testimonio con la hermana Miriam. Porque ese es bíblico. Esas promesas divinas, fieles. Y ese se cumple hoy, mañana, eternamente. El que no cree, pues no lo hagas. Allá tú. Con su soberbia, con su insensatez, con su necedad, va a sufrir. Va a llegar a la vejez sin nada. Va a llegar a la vejez sufriendo. Va a llegar a la vejez solo. Después de la muerte al infierno. ¿Quién va a ayudarte? ¿Quién te va a ayudar? Hay muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos identificar? Son aquellas personas que no están dirigiendo su vida por el Espíritu Santo. Es un falso. Cualquier cristiano que dice que es cristiano, pero su vida no está dirigiendo el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Es falso cristiano. Romanos 8:14. Y todos los pastores que dicen que son pastores, adoradores, que dicen que son verdaderos, pero si no lleva el Espíritu Santo, no es hijo de Dios, instrumento del enemigo. Eso es lo que está hablando Pedro, segundo de Pedro, capítulo 2:1. Han habido falsos profetas. Y Mateo 24:11 dice Jesús a sus discípulos. Mira lo que dice. Y surgirá un gran número de falsos profetas. E engañarán a muchos. Y Mateo 24:24 dice que tratarán de engañar hasta los propios elegidos. Entonces los cristianos tienen que estar antena alta, activa, vigilante. Y eso nos ayuda el Espíritu Santo para identificar el verdadero y el falso. En la calle la gente que no tiene sabiduría lo engañan con dólar falso. Pero el que sabe solamente agarrando se da cuenta cuando es falso. Pero cuando no son, engaña todo. Así es Satanás. Y nosotros, como nos conocemos las cosas espirituales, sin la dirección del Espíritu Santo, no podemos entender e identificar el mal. Hasta nosotros mismos justificamos el mal que está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hay la dirección del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ayuda a identificar el mal? El Espíritu Santo. Por eso Juan capítulo 15 dice, sin mí, capítulo 15 versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Nada bueno usted va a hacer. Bueno, algo bueno, parece que está bueno, para ti está bueno, pero Dios no le agrada con eso suficiente. Dios le agrada la obediencia. Si usted lo obedece, usted va a amar a Dios. Usted ama a Dios, usted va a obedecer. Entonces Dios pone su presencia en ti
y va a empezar a caminar como hombres y mujeres sabios. Porque si no, seríamos unos insensatos. Pensamos que estamos bien. Mira lo que dice Pedro. Voy a seguir leyendo. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1. También entre ustedes habrán falsos maestros. Encubiertamente introducirán herejías. ¿Cuándo es falsos maestros? Falsos maestros son personas que enseñan la Biblia, la palabra de Dios. El Señor me dijo, yo te estoy dando el don de enseñar. Yo tengo don de enseñar. Yo no lo pedí, yo no lo escogí. Dios me lo dio. Y eso para enseñar al pueblo de Dios. No es para yo sacar el pecho, enorgullecerme, jactarme, sino para educar, preparar el pueblo de Dios para que sepa la verdad, que no los engañen. Hay muchos mentirosos, falsos maestros. Entonces, ¿cuáles son los falsos maestros? Usted puede hoy en día en YouTube, en Facebook, puede encontrar muchos debates. Iglesia contra iglesia. Cada cual está tratando de justificar sus doctrinas falsas, malinterpretando la palabra de Dios. Y algunos saben muchos textos, son hábiles y creen, muchos lo creen, lo siguen. ¿Quiénes son falsos maestros? Sabe conocimiento humano, pero el espiritual no lo sabe. Entonces, ¿cuándo hay falsos maestros? Cuando no está dirigiendo solamente su corazón, ¿quién? El Espíritu Santo. Es falso maestro. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque el Espíritu Santo no está dirigiendo. Entonces esa persona va a empezar a enseñar humanamente como persona de lo que él cree. Cuando una persona su mente no es guiada por el Espíritu Santo, su mente dirige el enemigo, Satanás. Y entonces lo llevan a entender de diferente manera, no como inspira el Espíritu Santo. Por eso el cristiano tiene que estar caminando juntamente, mano a mano con el Espíritu Santo, para identificar el mal. Entonces, ¿por qué son falsos? Como estaba diciendo, el conocimiento humano puede alcanzar, prepararse, estudios superiores, doctorados de teología, pero los dones del Espíritu Santo no los alcanza con estudios, alcanza con obediencia. Entonces muchos estudiados con sus títulos solamente presentan a la iglesia: yo soy doctorado en teología. Todo el mundo tiembla. Yo me acuerdo una vez vino en la iglesia cuando estábamos allá un doctorado en teología. Cuando yo estaba dando escuela dominical, me hizo una pregunta, yo le contesté. Después yo le hice una pregunta, no me pude responder. Muchas veces el humano natural reta o lo reta al Espíritu Santo por la ignorancia espiritual. Son atrevidos. Sabe que Dios es creador del cielo y la tierra, pero no depende del Espíritu Santo, depende de su propio conocimiento humano. Eso está mal. Eso no funciona así. Yo no estoy contra los estudiosos. Estudien. Mientras más estudioso humanamente, Dios lo va a usar más grande. Porque si se somete a Dios, Dios lo va a llevar para cosas grandes. Pero si solamente con su conocimiento humano quiere llevar para cosas grandes, Dios lo va a destruir. Está en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo, lea los 2, todo. Dice que Dios le ha puesto ceguera la mente de los sabios.
Han cerrado. A los pobres ignorantes Dios lo usa para su reino. Cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10, dice que el Espíritu Santo es el que conoce la profundidad del corazón de Dios. Entonces una persona cuando no es guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo va a hablar cosas de Dios? Solamente el conocimiento humano que haya recibido. Pero no hay inspiración, no hay dirección del Espíritu Santo. Interpretan la palabra de Dios a la manera de ellos. Esos son maestros falsos. La iglesia viene luchando contra maestros falsos, pastores falsos, profetas falsos, cristianos falsos desde el principio. Hoy en día por eso hay muchas iglesias, cada una de diferentes doctrinas. Algunas doctrinas son falsas, no es así la palabra de Dios. Y nosotros creyendo como humanos también, que no llevamos al Espíritu Santo, nos engañan. Por eso es importante. Yo desde el principio, desde mi niñez, yo quería saber mucho de la palabra. Y yo no quiero saber nada de lo que otros enseñan. Yo me dedicaba a estudiar la Biblia, pero aún así me engañaban, porque no estaba capacitado, lleno del Espíritu Santo. Hay una cosa que tenemos que entender en cuanto estamos hablando del Espíritu Santo. Posición del Espíritu Santo es una cosa y en hora del Espíritu Santo es otra cosa. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Pero eso no es la llanura. Tú tienes que mantener tienes que motivar, tienes que alimentar, tienes que escuchar a ese Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza a fortalecer en tu vida. Empieza a llevarte por el camino donde debe de llevar. Entonces empieza a obedecer. Mientras tú vas obedeciendo al Espíritu Santo, Él te va a llevar para cosas grandes. Entonces usted se va a llenar del Espíritu Santo. Dios pone la semilla, pero tú tienes que criar, cuidar. Muchas veces no queremos al Espíritu Santo. Sabemos hacer cosas que Dios quiere, pero tú quieres hacer a tu manera. Entonces Dios no funciona así. Cuando tú haces una cosa a tu manera, no como Dios manda, Dios te queda al lado, a la margen, te está mirando. Estás obedeciendo a tu ser humano natural, pensamiento natural, al enemigo. Entonces Dios no puede actuar. Usted mismo lo desobedeces. Muchos cristianos, el problema de los cristianos, entristecemos al Espíritu Santo. Es una de las razones que el Espíritu Santo no nos puede llenar, porque entristecemos. Dios quiere que tú vengas a la iglesia, pero no vienes. El Espíritu Santo quiere que tú oras, pero tú no oras. Entristece. Dios quiere que tú hagas la cosa, tú no lo haces como debe de ser. Entristecemos. Dios no puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Se aleja, te está mirando. Dios te llama. Dios nos provoca, pero muchas veces negamos. Nosotros somos responsables de obedecer o no obedecer. Cuando nosotros obedecemos al enemigo, nos alejamos de Dios, acercamos al enemigo. Cuando obedecemos a Dios, acercamos a Dios, alejamos del mal. Entonces nos toca a nosotros a quién obedecer. El ser humano nace obedeciendo al enemigo, nace lejos de Dios. Por eso la Biblia dice, nacimos muertos en espíritu. Hasta que venimos a Dios, la presencia de Dios que pone en nosotros, nos despertamos, nos resucitamos, nacimos de nuevo, ahora entendemos las cosas espirituales. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios para los que se pierden es una locura.
Para los que no son salvos es una locura. Entonces, a ese tipo de personas, la Biblia dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, que Dios lo entrega a los espíritus engañosos. Y ese espíritu engañosos se lo van a llevar a otros maestros, otros profetas, otros pastores falsos, para que se queden con ellos, para ser juzgados cuando venga Cristo Jesús. Entonces, vamos a la palabra de Dios. También entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. ¿Qué es herejías? Herejías son enseñanzas, doctrinas, conocimientos de una religión, una doctrina de una religión. Una iglesia, cuando tú no practicas su doctrina, te mira como herejes. En los principios de la iglesia católica quemaron a muchos cristianos vivos. Consideraban hereje. Cuando Constantino declaró que la iglesia católica es la única iglesia, todos los que estaban afuera de esa iglesia son herejes, hay que matarlo. Así, herejías. Herejías son aquellas personas que niegan practicar una doctrina. Si usted no, cada iglesia tiene sus doctrinas. Hasta los sectas tienen sus doctrinas. Si tú quieres pertenecer a esa secta, tú tienes que creer, tienes que aceptar y vivir como ellos mandan. Si son palabras, verdades o mentiras, pues tienes que vivir así. Entonces, la iglesia viene sufriendo de esas herejías desde el principio. Cuando la iglesia fue nacionalizado por un imperio, entraron mucha herejía en la iglesia. Hasta sol de hoy, mucha herejía está practicando. La herejía no se mide de acuerdo a la doctrina de una iglesia. La herejía se mide, lo que dice la palabra, la herejía que habla la Biblia, se mide de acuerdo a la voluntad de Dios bajo la visión del Espíritu Santo. No la doctrina de una iglesia. Una iglesia te puede decir una herejía, pero si está dentro de la palabra de Dios, está dentro del Espíritu Santo como manda, estás bien, no importa lo que diga la gente. Eso es lo que tenemos que entender. Hay muchas herejías en las iglesias. Ahora en la iglesia no hay altares. Lo que hay son tarimas. En las tarimas brincan todos los que no son limpios. Algunos son que no merecen. Pero ahí está. Cuando esta gente está alabando, adorando, está alabando a la persona que está delante de Dios, que está cantando. No es a Dios. No hay altares donde un cristiano puede agachar a hablar con Dios. Solo hay tarimas. Suben los fornicarios, suben los adúlteros, suben todos los malos. Tocan la guitarra que no debe tocar. Porque toca bonito, porque es músico, pues se cree que es Dios. En la iglesia no necesitamos, si no es hijo de Dios, para que venga a cantar. Porque la Biblia dice, no necesito sus adoraciones si no estás obedeciendo a Dios. Lea Isaías capítulo 1, versículo 13 para abajo. Dios no necesita sus canciones si no estás obedeciendo. Somos mentirosos. Solo venimos a cantar y decimos que somos hijos de Dios. Ofendemos a Dios. Decimos con la boca una cosa, pero hacemos otra cosa. Somos unos mentirosos. Eso nos enseñó. Ahí está la herejías.
la Biblia no manda así. El Espíritu Santo no manda así. Todas las cosas que hacemos, no importa cuál iglesia sea a iglesia antigua, iglesia moderna, iglesia grande, chiquito, como sea, si no estás conforme al Espíritu Santo, tú eres un hereje. No importa su capacidad, no importa su ordenación. Usted puede tener ordenación obispal, pero eso no hace delante del Señor tú eres justo. El justo lo hace el Espíritu Santo. Dios es el que determina quién es justo, quién es santo. Dios es el que determina quién es salvo. Dios es el que determina quién es su hijo. Usted tiene que saber, poseedor del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios aquí habla, dice, falsos maestros que no lleva la presencia del Espíritu Santo es el que introduce herejías, enseñanzas falsas. Nosotros podemos identificar si llevamos la presencia del Espíritu Santo cuando una persona está hablando mentiras, que en la Biblia, ¿cómo lo interpretan? Usted puede, el Espíritu Santo te va a dar entender, conocimiento para ver el hereje que está ahí hablando. Pero si no hay Espíritu Santo en nosotros, aceptamos cualquier tonto que aparezca, que lee la Biblia. Un día, un pastor me dice, pastor, ¿conoce fulano y tal? Le digo, sí. Es cierto que es evangelista, según él, pero yo nunca he visto. ¿Por qué? Le digo, no, aquí vino a tocar música y me dijo que es evangelista. Y yo le pregunté, ¿y dónde está su Biblia? La Biblia lo tengo aquí. ¿Y cuál es su iglesia? ¿Cómo se llama tu iglesia? Mi iglesia es la tierra completa. Es un mentiroso. ¿Sabe qué era? Era un fornicario. Tenía 4 o 3 mujeres. Mentirosos. Así están. No porque alguien dice que es pastor, no porque alguien camina con Biblia, es hijo de Dios. Tenemos que tener cuidado. No porque tiene una iglesia grande con muchas luces o porque llega mucha gente, esa es la iglesia de Dios. No porque es una iglesia vieja que tiene años, miles de años. Tenemos que tener cuidado. Para eso Dios nos da el Espíritu Santo, para identificar el mal. Si no tenemos eso, nos van a ser engañados y usted va a ser herejes. No, para esa iglesia tú eres un fiel, tiene palabra verdadera, está predicando correctamente para esa iglesia. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? Por eso estábamos leyendo Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Vendrán muchos falsos profetas, pastores, maestros, cristianos. Pero por sus frutos conoceréis. ¿Cuál fruto? Usted tiene que ver si hay fruto de arrepentimiento. Yo estaba enseñando eso. Si una persona dice que es cristiano, tiene que haber cambio en su vida. Pero si sigue con esa lengua larga, con esa mentira, con esa actitud, todavía necesita cambiarse. No hay fruto. El fruto del Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo tiene que ser activado en nosotros. Un profeta, un maestro que lleva el Espíritu Santo, usted va a identificar en sus frutos cómo está su conducta, cómo está su actitud, cómo está su lenguaje, cómo está su vivencia, cómo está su estilo de vida. Usted se va a dar cuenta. ¿Hay fruto del Espíritu Santo manifestando? ¿O solamente palabrería? Tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, 22. Tiene que amar a todo mundo, no solamente a su familia, ni solamente a sus hijos, ni a su esposa. Tiene que amar a la iglesia, tiene que amar a los malos, tiene que amar a todo mundo como Dios ama, porque la presencia del Espíritu Santo motiva, nos conmueve a amar a todo mundo. ¿Cuántas personas me han ofendido? ¿Cuántas personas me han insultado? Y yo los amo, sigo amando.
Hasta quiso quitar a mi esposa. Y yo lo amo a esa persona. ¿Qué le parece? ¿Ah? Porque el enemigo va a tratar todos los medios. Hasta me amenazaron de muerte, me llevaron a la corte. ¿Ah? Pero yo tengo que amarlo, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo no provoca en nosotros, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos las cosas. Tiene que haber amor, tiene que haber perdón. Si yo perdono pero no lo olvido, eso no es cristiano todavía. Necesita arrepentirse. Orar por los enemigos. Hay que orar por los enemigos. Ese mandamiento de Jesucristo. Si no estamos haciendo, todavía no somos fieles discípulos. Por eso Juan capítulo 8 versículo 30 o 31 dice: si quieres ser mis discípulos, tiene que ser fiel a mis enseñanzas. Si tú eres fiel a mis enseñanzas, serás mis verdaderos discípulos. Entonces conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy en día solamente le dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. No es cierto. La Biblia habla de la verdad, pero la verdad en sí es Jesucristo. Entonces, ¿viste cómo nos malinterpretan la palabra de Dios? Es herejías. Entonces la gente está memorizando la Biblia, sabiendo la Biblia, pero su actitud, su conducta no hay fruto. Porque lo enseñó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la gente empieza a saber la Biblia, pero nunca es libre. Conocer la Biblia no nos hace libre. Obediencia fiel a las enseñanzas de Jesús nos hace libre. Y vamos a ser discípulos de Jesús. No por conocimiento. Usted va a conocer la palabra, pero sin el Espíritu Santo, la palabra sola no tiene poder. El que da poder a la palabra es el Espíritu Santo. El que da poder a la palabra es el Espíritu Santo. El que da la sanidad es el Espíritu Santo. Muchos creen que porque al aceite, porque gritar o porque se va a sanar la gente. No va a sanar si no hay Espíritu Santo en ti. Es el Espíritu Santo el que hace todo. Entonces, ese trae Espíritu Santo para que venga en nosotros. Para traer Espíritu Santo en nosotros, hay que obedecer a Dios. No hay otra cosa. Pero no nos enseña eso. Hoy en día, como dije al principio, hay salmos de bendición. Va aquí, va los salmos de bendición, léalo y va a ser bendecido. Pura mentira, herejía. Eso no viene así las bendiciones. Las bendiciones activamos nosotros. Las bendiciones ya está dada. Nosotros no vamos a recibir las bendiciones, ya está dada. Nosotros lo activamos. ¿Cómo? Con la obediencia. O cuando obedecemos a Dios, obedecemos. Cuando obedecemos, vienen las bendiciones. Como dijo ahorita, como dice, si dijo Dios, yo creo. Y si yo lo creo, Dios actúa. Pero si tú no lo crees, solamente lo sabes, pero no lo crees. Yo sé la Biblia, leo la Biblia, toda la mañana salgo leyendo Salmo 23, pero si no estoy obedeciendo a Dios, nada va a pasar. Hasta que caiga la lengua, usted va a ser siempre hijo del diablo. Eso es lo que nos están contaminando. Viene contaminando desde el principio de la iglesia. En muchas iglesias defienden sus doctrinas falsas. Y creen que están haciendo bien. Y siendo los que están delante como maestros, sabe que está mal, pero sigue enseñando. No le importa nada la salvación de las personas, la destrucción de las personas. Y nosotros, como no lo entendemos bien, seguimos con la herejía. Ahora yo voy a continuar. Mira lo que dice. Voy a leer otra vez. Habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Al extremo negarán al mismo soberano Jesús, Señor Jesús, que los rescató. Esto los traerá una pronta destrucción. ¿Destrucción de qué? Destrucción de su fe, destrucción de su futuro, destrucción de su salvación,
destrucción de su familia, destrucción de sus hijos, destrucción de su futuro, destrucción de todos. La herejía. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Cuando estamos practicando la herejía por ignorancia, no crea que Dios te va a perdonar. Usted es responsable de la consecuencia, usted va a sufrir también. La herejía, cuando practicamos las mentiras, los engaños, Dios no lo toma por inocencia. Tú eres responsable que tiene que investigar, tiene que buscar a Dios, tiene que obedecer a Dios. Si tú no lo haces, solo sigue las instrucciones de los malvados, usted va a sufrir la consecuencia también. Amén. Dios no puede hacer nada. Tu vida, tu decisión, Dios respeta. Amén. Si tú no lo quieres hacer, Dios no puede obligar. Dios no le obliga a nadie. Dios mandó a Jesús morir para que todo el mundo sean salvos, que todo el mundo esté bien aquí en la tierra. Él quiere ser nuestro guía, como estaba hablando ahorita del Espíritu Santo. Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger. Pero si nosotros no queremos, pues salimos de la protección de Dios. Dios no nos obliga. Si tú quieres ir al infierno con el diablo, feliz viaje. Dios está triste, pero no puede hacer nada. Usted decidió su vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú veas que hay pensamiento, actitud, conducta, lenguaje que no está bien en ti, empieza a orar, renunciar, echar fuera esos espíritus. Tienes que hacer las cosas como Dios dice en su palabra, no como tú piensas. Como tú piensas no tiene peso. Lo que dice Dios, ese tiene palabra, ese tiene peso. Por eso en las situaciones difíciles, en los momentos más difíciles de su vida, el Espíritu Santo nos dijo, ¿qué tenemos que hacer? Dijo, alabemos. Pero muchas veces en vez de alabar, adorar a Dios, ¿qué hacemos? Empezamos a llorar. Empezamos a pedir. Empezamos a buscar todos los medios para ayudarnos nosotros mismos. Vamos al abogado, vamos a la brujería, vamos al palero, vamos a todos los malos para que nos ayude en vez de adorar a Dios. En los momentos más tristes, cuando la hermana Josefa tenía con los problemas de sus papeles, cuando vino a hablar conmigo, no tenga miedo, hermana, Dios está a control de todo. ¿Acaso que no lo sirves a Dios? Si lo servimos a Dios, todo va a estar bien. ¿Lo resolvió o no lo resolvió? Lo resolvió. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios, todas las cosas se alinean. Se alinea la voluntad de Dios. Pero si tú quieres hacer a tu manera, todas las cosas se dispersan. Va corriendo para allá. El diablo lo dispersa más para que no venga a los pies del Señor. Por eso el Señor dice bien claramente, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas que todo se va a unir sin que tú le busques. Tú quieres un marido, tú quieres un dinero, tú quieres un trabajito, tú quieres papel, tú quieres todo lo que tú necesitas. Dios lo sabe. Alíñate con el Señor y verás que cómo se va a alinear las demás cosas contigo. A tu favor. Ni si dar cuenta cuando están en el cielo, cuando están sucediendo las cosas, usted mismo se va a asustar. Pero no crea que es por ti, sino Dios está haciendo las cosas. Por eso en este tiempo tenemos que estar ojos abiertos, porque el enemigo nos quiere confundir, sacarnos de una posición que Dios te llamó su hijo para llevarte, para destruirte, para confundirte, para que no seas bendecido, para que la presencia del Señor no se active, las bendiciones de Dios no se active. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro. Puede ser plástico, puede ser fantasía, puede ser cualquier papel viejo. No todo lo que dice iglesia es iglesia de Dios. Tú tienes que tener cuidado. Hay que buscar a Dios, obedecer a Dios, y verás que Dios te va a llevar donde tú debes de estar. Simplemente si no tienes iglesia,
Usted se agacha y le dice: Señor, yo quiero obedecerte, pero ponme una iglesia donde debo de estar, donde fluye tu presencia, porque yo no quiero ser hereje, yo no quiero ningún maestro falso ni profeta falsas. Y Dios te va a llevar donde debe de estar. Pero el diablo va a pelear contra ti. El diablo te va a decir: no vaya para allá, no haga tal cosa, ese pastor es así, que no sé qué cuánto, te va a poner trampas. Pero el Señor te manda ahí, vaya ahí, no salga de ahí. Dios te va a fortalecer y te va a llevar donde tú debes de estar. Y te va a llenar de gozo, de alegría, tranquilidad, paz, seguridad, la unidad, felicidad. Todas las cosas buenas que necesitamos viene del Dios. Entonces el diablo está peleando contra eso, que no tengamos. Diablo está peleando. Ay, usted va a decir: ay, no tengo papel. No importa que no tenga papel. La tierra es de Dios, es de tu padre, tú eres heredero. No, pero en Estados Unidos el Señor dijo un año atrás: este año, en este tiempo va a haber una reforma migratoria. Muchas personas van a recibir sus papeles. Ese dijo el Señor. Si sucede, porque dijo el Señor. Si no sucede, es porque nos dijo el Señor. Pero los que no están con Dios, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Hay que consultar al Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Muchos estamos confundidos, engañados por muchos falsos maestros. Ya sabemos la herejía, qué cosa, ¿verdad? Son aquellos actos, conductas, estilo de vida que no está de acuerdo a la manera del Espíritu Santo que dio en su palabra. Tú eres un hereje. No una iglesia. No porque una cosa que la iglesia dice y no lo haces. Por ejemplo, hay iglesias que dicen: no puede entrar con el pantalón porque ofende a Dios. Y bueno, si estás en esa iglesia, pues practícalo lo que dicen ellos, porque tú eres miembro de la iglesia. La iglesia lo que dice en tu iglesia, si no lo hace, tú eres hereje. Pero ese hereje no es el que yo estoy hablando. Herejes son aquellas, lo que dice el Espíritu Santo, una cosa y lo hacemos otra cosa. Es hereje. No lo que dice cada iglesia. Cada iglesia tiene sus doctrinas. Y cada doctrina establecido bajo la palabra de Dios. Aunque mal interpretado, pero ahí encontró. ¿Ah? Y dicen que las mujeres no deben de pintarse, no ponerse las aretes. Bueno, yo no sé, encontró algún lado, por eso está diciendo. Pero yo no he encontrado, pues yo no lo encuentro, pues el Espíritu Santo no me manda a hacer, porque yo tengo que hacerlo. Pero como muchos hemos crecido bajo ese dominio de mentira, de engaño, de herejía, seguimos practicando a sol de hoy. Sol de hoy estamos practicando. ¿Ah? ¿Verdad? Hoy en día la persona cuando viene caminando no se sabe si es hombre o mujer. Tiene cuerpo de hombre, pero mente de mujer. ¿Ah? Hay hombre que tiene mente de mujer, pero ese es humano, natural. Ese es natural. Pero Dios te mira como te creó. No importa lo que diga la gente, tú puedes pensar lo que tú quieras. Pues tú puedes hacer lo que quieras. Dios te mira como Él te creó. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y punto. Usted mismo puede ver las cosas que en las iglesias hace que no está bien delante de Dios. Usted no tiene que hacer las cosas que no están delante del Señor correcto. Tiene que renunciar. Eso es lo que está haciendo. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice: eso traerán destrucciones. El hereje destruye nuestra paz, destruye nuestra familia, destruye todo lo que Dios nos ha dado, destruye. Por eso la palabra de Dios dice: pronto traerá la destrucción. Voy a terminar con esto. Primera carta a los Timoteos, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunas
Algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas. Inspiraciones engañosas que no son del Espíritu Santo. Engañosas, ¿de dónde viene? Del diablo. Inspiraciones mentirosas. Muchos le seguirán a esas inspiraciones engañosas. ¿Qué más? Y doctrinas diabólicas. ¿Por qué dicen diabólica? Porque la doctrina que no viene del Espíritu Santo es del diablo. Todos. Tú sabes, pero lo que le voy a decir contra la doctrina de adorar a los santos. Esa es doctrina diabólica. Y lo hacen. Y si lo hacen, ellos una herejía delante del Espíritu Santo. Pero delante de la iglesia está bien hecho. Entonces usted escoge cuál hacerlo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para entender esas cosas. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a seguir esa locura, esa herejía, y delante de Dios, Dios no nos va a aceptar. Eso nos trae destrucciones. Destrucción de nuestro matrimonio, destrucción de nuestra paz, nuestro gozo, nuestra unidad, nuestra tranquilidad, de todo, todo, todo. ¿Alguna vez usted ha visto para cumplir un voto, una promesa? Hay gente que caminan de rodilla cuadra a cuadra, hasta sangrándose. Es una herejía. ¿Qué parte de la Biblia dice eso? ¿Qué parte? Pobre gente, engañaron, están haciendo, pobre está sufriendo. Pura mentira, herejías, bajo la lupa del Espíritu Santo. Esa es una mentira, es un engaño. Eso no les da sanidad ni liberación, ninguna cosa. ¿Pero qué? Lo enseñaron, lo engañaron, y pobre gente están sufriendo. Como le estaba diciendo, la Biblia nos enseña que nuestra enfermedad, Jesucristo, el Señor nos dijo bien claramente: yo soy tu sanador. Ningún santo, nadie, pero nos metieron a la iglesia esa estupidez, esa herejía. Y la gente practica y que esa es mi fe, pero fe falsa, no es delante del Señor correcto. Eso no está bien. Bajo la visión del Espíritu Santo estamos equivocados y no quiere aceptar, porque le enseñó cuando estaba chiquito, cuando estaba pequeños, y queremos seguir con esa mentira. Ya es suficiente hacer las cosas correctamente, y eso le va a costar su paz, su alegría, su bienestar, todo lo que Dios está diciendo. Pronto va a venir destrucción sobre ti y nadie te va a defender. La herejía no te va a defender. La iglesia la gente tiene que entender esas cosas. El falso maestro, falsos profetas, falsos sacerdotes van a hablar su locura usando la Biblia, textos, pero tú tienes que llevar el Espíritu Santo para poder identificar cuál es lo correcto. Yo puedo escuchar cualquier predicador. Yo no rechazo ningún predicador. Yo lo escucho a todos. Pero yo me identifico lo que lleva el Espíritu Santo. Lo que no es el Espíritu Santo, yo no tengo por qué obedecer, ni creerlo, ni escucharlo. Yo escucho lo que dice el Espíritu Santo. Es importante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque si no, el diablo es astuto. Es más fuerte que usted, más fuerte que nosotros, si no llevamos el Espíritu Santo. Si llevamos el Espíritu Santo, el diablo es una criatura, no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que llevemos su sello de la gracia, que caminemos con Él, que ninguna mentira, ninguna inspiración mentirosa, doctrinas falsas, diabólicas que nos engañe. Eso es lo que Dios quiere a su iglesia, a su pueblo. Para terminar, dice:
Muchos seguirán a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros. Embusteros, ¿por qué? Porque está hablando de Dios no siendo hijo de Dios. Habla del Espíritu Santo, ni siquiera lleva el Espíritu Santo. Enseñan a la gente conocimiento humano, no proviene del Espíritu Santo, es un embustero. ¿Quién es el verdadero? El que lleva el Espíritu Santo. Una persona puede tener ordenaciones porque un obispo oró, una iglesia lo mandó, pero si no lleva el Espíritu Santo no es nada delante de Dios. Es un mentiroso, es un embustero. Así dice la Biblia. ¿Qué más? Hipócritas. Las personas hipócritas. ¿Por qué le dicen hipócrita? Dice hijo de Dios, pero piensa como hijo del diablo. Dice hijo de Dios, pero actúa como hijo del diablo. Dice hijo de Dios, pero se comporta como hijo del diablo. Es un hipócrita. Así dice la Biblia. ¿Qué más? Que tienen la conciencia endurecida. Tiene un corazón duro. Sabe que está jugando con el fuego. Pero eso no se va a quedar así. Ya tiene su plan. Dios ya está determinado cómo se va a terminar esa persona. Engañar a los cristianos. Está amenazando a sí mismo. Engañar a la iglesia. Predicar doctrina falsa. Engañar a la gente. Va contra Dios. Aunque diga que es hijo de Dios, va contra Dios. Cualquier predicador que me esté escuchando esta tarde, cualquiera persona que me está escuchando, si la presencia del Espíritu Santo no está en ti, usted no es representante de Dios, usted no es hijo de Dios. Arrepiéntate, busca la presencia, busca obedecer a Dios, busca honrar a Dios, busca amar a Dios, y Dios te va a poner su presencia para que sea su representante. No porque tú dices, la cosa es así. Lo que Dios dice, la cosa es así. Lo que Dios dice, eso es lo que sucede, no es lo que decimos nosotros. Aunque digamos que somos hijos de Dios, pero si no somos obedientes al Señor, somos hijos del diablo. Lo que tú dices no te salva. Lo que tú hagas, eso es lo que te va a salvar, obedecer a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga su palabra. Continuaremos esta enseñanza. Pónganse de pies todos.